Espero que se encuentren muy bien. En esta cápsula quiero hablarles un poco sobre el proceso de rehabilitación desde la neuropsicología. Vamos a empezar a reflexionar un poco sobre qué hace un neuropsicólogo ante un caso con alguna lesión o alguna patología que haya afectado alguna de las funciones cognitivas o neuropsicológicas de un paciente. Básicamente la labor o el papel del neuropsicólogo va a ser el de evaluar principalmente cuáles son las afectaciones en el desempeño cognitivo, funciones ejecutivas, entendamos por ejemplo lenguaje, memoria, capacidad de planificación, capacidad de ejecutar, de concentrarse, de mantener una atención sostenida, por ejemplo, en un paciente ya sea posterior a una lesión a nivel del sistema nervioso o bien por producto de alguna intoxicación, algún tipo de estado fisiológico, patológico que haya desencadenado alguna alteración a nivel neuropsicológica. En esta valoración hay que tomar en cuenta diversos factores. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, la edad. La edad de la persona va a influir en cómo se va a desempeñar ese proceso de rehabilitación neuropsicológica, entendiendo que a menor edad, mejor pronóstico de rehabilitación. ¿Por qué? Porque aún hay mayor plasticidad a nivel neurológico para poder fortalecer o desempeñar diversas funciones en el ser humano y que el cerebro pueda adaptarse y que las condiciones a nivel neurológico se puedan enfrentar ante esto. Otro factor importante es el género. En este caso tenemos algunos estudios a nivel científico que han demostrado que las mujeres como tal tienen mayor predisposición a recuperarse más rápido que los hombres. Sin embargo, los hombres también se recuperan, nada más que requieren un proceso más lento en el proceso como tal de rehabilitación. Es importante entender que, por ejemplo, personas que hayan entrado en un estado de coma, el estado de coma puede ser un factor de riesgo, ya que se busca a nivel médico incluso que el estado de coma sea lo más corto posible para mantener intactas la mayoría de las funciones cognitivas. Pero bueno, ¿en qué podría consistir una rehabilitación neuropsicológica aparte de evaluar el daño? Claramente la rehabilitación va a estar orientada y el objetivo va a ser principalmente que la persona logre desempeñarse adecuadamente, que la persona pueda hacer su vida de manera autónoma, que no dependa, que pueda recuperar algunas funciones que se pudieron haber perdido mediante la estimulación, mediante la terapia neuropsicológica. Esta terapia va enfocada, como les mencionaba, al mejoramiento o a la estimulación cognitiva en procesos, por ejemplo, de memoria, de atención, de motora fina, motora gruesa, de marcha, a nivel de procesos de memoria, los diferentes tipos que hay diferentes estímulos que se le pueden presentar a la persona, diferentes actividades que se pueden presentar para fortalecer precisamente este desempeño. Es importante que entendamos que la rehabilitación neuropsicológica requiere de tiempo, entonces que el paciente sepa que las sesiones deben de estar programadas en base al plan que el profesional ejecutó. ¿Qué quiere decir esto? Que no pensemos que la rehabilitación va a estar con una sola sesión o con un solo mes o que es un solo año. No, esto va a depender de cada caso. Y al profesional de neuropsicología le corresponde valorar muy bien cuál es el caso específico, cuáles son las alteraciones y cuáles son las prioridades de intervención y de rehabilitación que se va a llevar a cabo. Es importante centrarse tanto en las funciones que se han visto comprometidas, pero al mismo tiempo estimular las funciones que aún están conservadas para ir logrando este equilibrio entre ambas. Vamos a encontrar personas, por ejemplo, que tal vez tienen su proceso de memoria alterado, pero el proceso de atención está intacto, está conservado. Entonces no es que solo vamos a trabajar memoria, no, también tenemos que trabajar atención, tenemos que trabajar percepción, tenemos que trabajar ejecución de conductas para que la persona vaya logrando ese equilibrio y que precisamente esté en juego pues su estabilidad emocional y psicológica. Algo que no se puede dejar de lado y que a veces se comete el error de pensar que el neuropsicólogo solo trabaja con esta parte del cerebro, la cognición, los pensamientos, en la parte emocional. Nunca se puede dejar de lado porque el factor emocional va a entrar en juego en la disposición que tenga el paciente para el proceso de rehabilitación y también el pronóstico de cómo se va adaptando a este proceso de cambio.
¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, muy ansiosa, probablemente no va a prestar tanta atención a los ejercicios, a las intervenciones, y se requiere entonces también trabajar la parte de ansiedad, la parte emocional. Una persona depresiva va a costar, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, que esté ahí presente, que sea constante. Entonces son factores que entran en juego. Siempre tenemos que tener un orden de prioridades en la rehabilitación neuropsicológica, es decir, debemos de ver cuál es la necesidad principal de esta persona, cuál es su área más afectada, para siempre buscar, como lo mencionaba hace unos minutos, que la persona se enfoque en la autonomía. O sea, recordemos que siempre el objetivo de la rehabilitación neuropsicológica es desarrollar la autonomía de nuestro paciente. Es importante también que se adopte o se adapte la red de apoyo que tenga esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a revisar con quién vive, quiénes le están acompañando en este proceso, quiénes les apoyan, e involucrar a esas personas, dependiendo del tipo de rehabilitación que estemos enfocados, en el proceso de adaptación, en el proceso de readaptación y reeducación de las funciones neurocognitivas. Entra en juego en este punto también el hecho de considerar si la persona que estamos atendiendo, que está en ese proceso de rehabilitación, tiene verdaderamente un compromiso sobre el programa, sobre el proceso, sobre los ejercicios. Y es acá donde también nos toca como neuropsicólogos empezar a motivar al paciente para que se comprometa en dicho proceso. Un factor muy común que se debe considerar también en este proceso de rehabilitación neuropsicológica es vislumbrar si el paciente como tal conoce cuál es su enfermedad, cuál es su patología. Y acá entra en juego una función del neuropsicólogo vital, que es la psicoeducación. Debemos psicoeducar al paciente, que el paciente entienda, mira, lo que me está pasando es por esta lesión implica tal y tal cosa, y empezar a psicoeducar para que se hagan dueños y dueñas de su proceso y de esa manera también participen en la dinámica de la rehabilitación. No es únicamente vernos como profesionales que vamos a tirar tareas, a tirar asignaciones, sino que estamos haciendo que el paciente se adueñe de su patología, de su deterioro, y que se involucre en la construcción de los mecanismos más apropiados para la rehabilitación. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿en qué consiste la rehabilitación? Entonces teníamos valorar primero cuál es el daño detectado, cuáles son las prioridades de intervención, y generar un programa de rehabilitación específico para cada paciente. Van a haber ejercicios, programas, pruebas, diferentes estímulos para, por ejemplo, un proceso de memoria, un proceso de atención, un proceso de percepción. Y cada patología neuropsicológica que encontremos debemos de estudiar cuáles podrían ser las mejores herramientas para desarrollar posteriormente esta rehabilitación en estos pacientes. Es importante siempre como neuropsicólogos también reconocer que si bien podemos tener una especialidad en esta área, van a haber cosas que no manejamos del todo. Por eso es nuestra responsabilidad actualizarnos para garantizarle a este paciente en neuropsicología la mejor atención. Una atención que no se base únicamente en el yo creo, sino que tengamos una evidencia empírica que nos respalde. Que el paciente sienta la confianza de preguntarnos, que la familia sienta la confianza de preguntarnos también, y que todos se sientan parte de un equipo que está trabajando por la mejora y por la rehabilitación y la autonomía de este paciente. Con esto los dejo por ahora, espero que reflexionemos un poco sobre estos temas y nos vemos en otra cápsula.